Hello, good morning, students. This is teacher Juan Carlos. I am working in PowerPoint, designing some materials, some diapositivas that will help you to understand frequency adverbs. Ok, jóvenes, estoy trabajando en un material didáctico para poderles explicar los adverbios de frecuencia. Tenemos algunos ejemplos que les voy a compartir muy brevemente. Ok, sorry, I am not always right. Aquí tenemos la presencia de always, que significa siempre. Siempre es el 100%. We usually go swimming twice a month. Usualmente vamos a nadar 2 veces al mes. Es algo que ellos ya tienen fijo. Y la palabra usually, el adverbio de frecuencia, significa que con un 80% de frecuencia se realiza. Después tenemos el ejemplo, we often buy pizza for dinner. El often representa un 60% de frecuencia que realizan esa acción, comprar pizza para cenar. Seguidamente tenemos otro ejemplo que dice, you sometimes play lottery. Algunas veces juegas lotería, indicando un 40%. Siguiente ejemplo, my dog seldom eat too much. Rarely, seldom significa rara vez. Rara vez sucede esto, sucede lo otro. En este caso, comer mucho. Mi perro rara vez come mucho, indica un 20% de frecuencia. Y al final llegamos con el never. I never go to the supermarket with my mother. Never indica un 0% y esto también a la vez indica que es totalmente negativo. O sea, nunca va al supermercado, nunca voy al supermercado con mi madre. Seguimos con la siguiente diapositiva. Primero que nada quiero explicarles que los adverbios de frecuencia sirven para describir la acción, en este caso, de los verbos cuando usamos verbos regulares y verbos irregulares. En el ejemplo de arriba tenemos el verbo go. ¿Con qué frecuencia go swimming? ¿Con qué frecuencia voy a nadar? Aquí tenemos el ejemplo con el adverbio usually. I usually go swimming. En el ejemplo de aquí, en esta parte, dice el verbo principal se escribe antes del el verbo principal se escribe, repito, el adverbio de frecuencia, perdón, se escribe antes del verbo principal. El adverbio de frecuencia se escribe antes del verbo principal. En este caso corresponde a los verbos regulares o irregulares. Tenemos otro ejemplo, I never go swimming. Nunca voy a nadar. Representa que la frecuencia es nunca y se escribe de la siguiente manera. Pronombre, adverbio de frecuencia, el verbo regular y el complemento en este caso. Swimming está funcionando como un deporte. I sometimes go swimming. Algunas veces voy a nadar. He rarely or seldom goes swimming. Miren, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos utilizando las reglas aprendidas en la actividad 3 y 4. ¿Por qué? Porque son oraciones positivas. Tenemos una tercera persona y ustedes ya saben qué sucede. Susan often studies English history. Susan con frecuencia estudia la historia inglesa. Espero que este dato que acabamos de corroborar, que acabamos de checar, de las reglas que aprendimos en las actividades 3 y 4, se van a estar trabajando también en los adverbios de frecuencia. También vamos a aplicar la parte negativa con los auxiliares que trabajamos hace unos días pasados. Aquí volvemos a recordarles
que el verbo principal debe ser escrito en su forma base cuando usamos el negativo. Eso se los quiero comentar porque lo ahora. En la forma negativa debemos usar el auxiliar correcto, la palabra negativa que es el not, el adverbio de frecuencia y la base del verbo, la forma base del verbo. Entonces tenemos I don't usually go swimming. En el ejemplo anterior teníamos I usually go swimming. Ahora con el negativo va a ir antes del adverbio de frecuencia. She doesn't always finish her work on time. Aquí nos damos cuenta que finish se mantiene en la forma base. ¿Por qué? Porque es negativo. He doesn't usually exercise in the morning. We don't often travel during holidays. Esto que acabamos de observar corresponde únicamente con los verbos regulares e irregulares. En el caso de los verbos con el verbo to be, tenemos algunas diferencias. Aquí lo tenemos presente en esta lámina. We write the frequency adverbs after verb to be. Aquí es opuesto. Primero va el verbo to be y después va el adverbio de frecuencia. También quiero comentarles que aquí el uso de los adverbios de frecuencia con el verbo to be no es exactamente describir la acción del verbo. Recordemos que el verbo to be lo utilizamos para describir características físicas, características de personalidad, describir formas del sujeto, del objeto, cosa o animal. En este ejemplo tenemos I am never on bed after 9 o'clock in the morning. Nunca estoy en la cama después de las 9 de la mañana. O sea, es una persona que siempre se levanta muy temprano. Es muy raro levantarse después de las 9. Es lo que está indicando. Tim is not usually in problems. Quiere decir que Tim es una persona que rara vez la vas a encontrar en problemas. ¿Sí? No es una persona problemática. They, aquí estamos describiendo una característica de él. Una persona que se comporta, una persona correcta, una persona fuera de problemas. They are not always available for calls. Ellos no siempre están disponibles para las llamadas. Estamos describiendo que son las personas ocupadas. Eso quiere decir. Ese es el contexto. The northern lights are usually green. Aquí estamos describiendo que las luces del noreste usualmente son verdes. Siguiente ejemplo. We are not usually at home on weekends. Usualmente no estamos en casa los fines de semana. Bien, aprovecho el ejemplo o termino con este. It's often cloudy. It's es la forma corta de decir it is. It is often cloudy. Aquí lo tengo en esta forma. Bien, aprovecho entonces y les muestro que cuando usamos el verbo to be con los adverbios de frecuencia, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be y cuando es negativo, pues nosotros sabemos que el verbo to be, para formar la forma negativa, se escribe la palabra not seguidamente. O sea, is not, are not, I am not, isn't, aren't, que son las formas como lo conocemos. Continuamos con la siguiente. Y aquí tenemos una pequeña, un pequeño ejercicio que consta de 5 preguntas. Me gustaría que ustedes se tomaran un minuto y tuvieran a bien contestar esta oración. Dice, let's play a quiz, la 1 de 5. We tenemos hot cakes at night. We hot cakes at night. Nos hace falta un verbo o nos falta describir alguna característica. Pensemos en las opciones que tenemos. Opción A, don't often eat. Opción B,
are not eat. Opción 3, not always eat. Como nos damos cuenta, en la última dice not always eat, está negando nada. Sería una respuesta incorrecta. La número 2, are not eat. No estamos viendo el adverbio de frecuencia y además está en mayúscula. Y la tercera, we don't often eat. Sabemos que el adverbio de frecuencia va primero antes de un verbo regular, que es comer, que come hot cakes de noche. Pero como es negativo, necesita el auxiliar. Y como usamos el auxiliar correcto es don't. Espero que le hayan atinado. Estoy seguro que sí. Continuamos con la número 2. Robert in his room. Cinco segundos. Claro que sí. La respuesta correcta es sometimes cries in his room. Robert algunas veces llora en su cuarto. Continuamos con la siguiente. La número 3. Robert, ok, la misma. La repetí, una disculpa. Let's play a quiz. Margaret, the museums because she prefers to swim at the beach. Basta 1. Basta 2. Y basta 3. La respuesta correcta es rarely visit the museums y explica por qué. Because she prefers to swim at the beach. Aquí observamos la regla. Y llegamos al final. He tired after work. La palabra clave, tired. Correcto. La respuesta es is sometimes tired. Estamos describiendo la característica, un adjetivo de cómo se siente él. Él algunas veces está cansado después del trabajo. Bien, jóvenes, llegamos al final. Espero que este pequeño ejercicio a través de estas diapositivas les hayan ayudado y espero que tomen las notas pertinentes para poder tener éxito. Les comparto también un material que trabajé en otra aplicación que se llama Genially. Espero que puedan ver el video antes de realizar el quiz del dragón. Éxito y nos vemos en la semana lunes 21. Bye. ¡Qué forma de ponerle la cereza al pastel! La mexicana lleva adelante el equipo de América. Viene Gaby. Va a ganar América, señoras y señores. Cortesía en el último relevo de Ana Gabriela Guevara. Monique Hennigan solamente le ve la espalda cuando las rusas están entrando en la tenachos. ¡Qué carrera del equipo de América! Primer lugar, Estados Unidos segundo y Rusia tercero. No podía ser mejor el resultado. Buscaban una medalla de oro y regresaban con 2 de la Copa del Mundo.